Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Muy buenas noches, estimados amigos. Nuevamente con Elmer Barrio de Mendoza, aquí en Red de Comunicación Regional, en un programa dirigido a más de 150 localidades de la República del Perú. En este horario se repite en los distintos accesos que tiene, son 5 plataformas, y que también, por lo tanto, puede ser acompañado desde el extranjero con posterioridad a esta grabación. Esta noche vamos a tener un invitado especial del cual se encargará de presentar más adelante mi querido amigo Elmer Barrio de Mendoza, que es el ingeniero con muchos años en la actividad petrolera en el Perú y en el extranjero, José Mansen Bellina, cuya capacidad reconocemos y cuya amistad nos honra. Siempre guardando las diferencias del caso entre todas las amistades, los puntos de concordancia y los puntos de diferencia, que es lo que hace rica la vida. Y hace que este programa sea un programa pluralista, sea un programa que busca rigurosidad, expresada en términos sencillos, no palabrería, sino en términos sencillos. Y dicho esto, vamos a ocuparnos brevemente de algunas cuestiones. Miren, es bien sabido por la prensa mundial, local también, que América Latina y buena parte del mundo también, no solo América Latina, el continente americano en general, vive un cierto periodo de elecciones por el sistema democrático liberal, ¿no? Hay un cierto periodo ya largo de elecciones que, con los problemas que tenemos en Venezuela principalmente, y que también en Brasil, pero a pesar de eso se superaron, se puede decir que el sistema electoral se está quedando, se sigue quedando, se sigue utilizando. Y ese sistema electoral en muchos sitios está privilegiando, en cuanto a sus resultados, sus características varían, no vamos a entrar en ese detalle, pero en cuanto a resultados, está privilegiando la responsabilidad, la influencia y el poder de realización del Ejecutivo. Pero en los últimos años se está volviendo cada vez más importante la presencia del Poder Legislativo. Y eso está ocurriendo con distintas características en distintos países, pero está ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa cuando esto ocurre? En algunos sitios, cuando es el conjunto de fuerzas o partidos que se les llama de la izquierda o las izquierdas los que dominan, pretenden tener el monopolio total. Y los que se quejan son los contrarios, en particular aquellos que son denominados de la derecha. Aquí en el Perú ocurre a la inversa. Son las derechas, malas, buenas, feas, con delitos, sin delitos, las que tienen el control del Congreso parlamentario y las que, por lo tanto, están condicionando y prácticamente en muchos casos determinando la gestión del Poder Ejecutivo. Pero no nos olvidemos que en otros países, con este mismo sistema de elecciones, son los grupos más bien hacia la izquierda los que tienen una influencia muy fuerte en la sociedad y que además, como fue el caso de Bolivia, penetran todos los aparatos de Estado. No solamente el Congreso, no solamente el Ejecutivo, sino la diplomacia, las fuerzas de seguridad, de orden público, las Fuerzas Armadas, la economía, los organismos reguladores, las empresas estatales, los departamentos y los municipios. Y esto configura una tendencia que desde otro lado, desde las derechas también ocurre, las derechas también tratan de copar todo. Y esa es la naturaleza de la política, de la lucha democrática, en las cuales se confunden muchas veces y se mezclan 3 conceptos que son fundamentales. 1, influencia. 2, poder. 3, autoridad. Se puede tener autoridad con bajo poder.
Se puede tener autoridad con muy baja influencia. Se puede tener mucha influencia sin tener ningún cargo elegido o designado de autoridad. Y se puede tener mucho poder con influencia, mucho poder fáctico, y también se puede tener una autoridad con mucho poder. Pero son asuntos relacionados, pero completamente distintos. Y esta es una cuestión fundamental para poder hacer un análisis riguroso de las cosas. Dicho esta pequeña introducción, vamos a decir que el proceso electoral el ya realizado en Bolivia, pues está claro, no vamos a entrar en mayores detalles. Hay una victoria importante con votos propios y con votos ajenos. Eso es normal en un sistema electoral. En segunda vuelta, sobre todo. En segunda vuelta, sobre todo, eso es completamente normal. Eso permite que algunos que han endosado votos o que han contribuido con sus votos, decirlo, cuando se habla de endose es porque hay una orden, ¿no? Una consigna, o que han contribuido con o sin consigna a esa victoria, que esos que representan esos votos reclamen para sí el triunfo, lo cual tampoco nos tiene que llamar la atención porque siempre se ha hecho así, ¿no? Aquí en el Perú, que si ganó Prado, no, es el APRA que ganó y así sucesivamente. Entonces no debe extrañarnos eso. En Bolivia entonces hay un nuevo gobierno, un nuevo ejecutivo con una importante composición parlamentaria, pero no es un partido que ha ganado, es una alianza de partidos con el nombre del Partido Demócrata Cristiano, que no es tampoco el mayoritario en esa alianza, sino que es un componente importante, pero no es nada más que uno. Y por lo tanto, en la representación del Ejecutivo y de las próximas elecciones tiene que haber un acuerdo interno entre aquellos que ganaron las elecciones en esta segunda vuelta. Pero para algunas otras cosas tiene que haber un acuerdo con otros grupos, en particular con el de Quiroga, que sí es un partido, aunque también tiene sus componentes departamentales que no son del partido, que tienen influencia, que tienen poder real, aunque todavía no tengan autoridad, ¿no? Entonces, ese es un elemento que está ahí vigente y se enfrentan con una tarea sumamente difícil, y es la tarea de reemplazar la presencia que durante 20 años ha ido colocando la presencia del MAS y sus aliados internos e internacionales, que han ido colocando en los 3 niveles de gobierno, en los 3 poderes del Estado, en los departamentos, en las municipalidades, en las universidades, que deben seguir teniendo su autonomía. Ese es otro juego, no hay que meterse con ellas. No es el sentido de mi reflexión esperar que se metan con las universidades. No comparto ese criterio. Y en consecuencia, eso hace un tanto complejo. No es tan fácil, a pesar de haber ganado esas elecciones, resolver problemas que tienen años de acumulación. Un periodo del MAS muy importante se benefició con los precios internacionales, pero no siguieron reinvirtiendo ni en exploración ni en expansión de redes de energía y otras. Y en consecuencia, Bolivia, bajo el régimen del MAS, tiene una cúspide y luego una caída, y por tanto una responsabilidad en ese periodo que no puede ser ocultada. Eso es una evidencia que todos los bolivianos y todo el mundo lo sabe. En consecuencia, esta pluralidad de fuerzas políticas que ganan las elecciones tiene una tarea muy grande de tipo político, el tema del control del Estado en sus esferas de autoridad, en sus factores de poder, en sus áreas de influencia, y por otro lado, resolver los problemas económicos, y esos problemas económicos se resuelven con inversión, con inyección de dinero, si es que hay, eso ya se ha adelantado, todavía no conocemos detalles, y con inversiones. Si no hay inversiones en mejoramiento, en reposición, en exploración, no hay de dónde vayan a salir los recursos, porque no habrían impuestos ni de exportación ni de consumo interno y las cadenas se debilitan.
Y un factor importante en Bolivia, que ellos lo han subrayado todos estos días, es el deterioro del capital físico que tiene el país, ¿no? Y la existencia de algunos departamentos que tienen casi vida propia, como es el caso de Santa Cruz. Hay varias entrevistas que han corroborado este tema. Entonces vamos a ver cómo es que Bolivia va surcando esta nueva etapa, que es realmente una etapa completamente diferente a otras. Mucho se habla de la penetración de la izquierda en el gobierno o no, pero son puntos de vista que no tienen una corroboración fáctica, no han sido comprobados totalmente. Pueden tenerse hipótesis sobre esto, pero no hay una comprobación y una verificación muy grande, sobre todo cuando se habla de los antecedentes familiares y políticos del nuevo presidente de la República o de su vicepresidente. Son cosas atendibles que están puestas sobre la mesa política y de la prensa, pero no son evidencias, ni son pruebas, no voy a decir pruebas notariales, pero no son pruebas convincentes. Argentina, veremos qué pasa. Yo acabo de escuchar una entrevista larga al presidente Milei que está diciendo dos cosas. Primero, si no ganamos, este es un asunto que se echa a perder. Y si ganamos, vamos a continuar por un proceso que tiene sus etapas duras, pero que en 2 años va a dar resultados firmes de la Argentina. Y presenta una argumentación que no es la argumentación que dice así: Milei y Argentina, o el régimen de Milei en Argentina, simplemente ha sido salvado por el swap que ha adquirido. No, hay otros elementos que da Milei, pero de contramano también hay otros elementos que están vistos en las calles y en la evidencia. El hecho concreto es que hay que ver cómo funcionan los factores fuertes de la economía argentina, que no son como antes, principalmente el agro, el petróleo, la pesca, la exportación, la industria, sino que son ahora los minerales. Uh-huh. Y factores muy importantes que se benefician tanto con los intereses chinos, japoneses, estadounidenses en la demanda de estos minerales, como por las inversiones que están realizando y que, en mi humilde opinión, va a continuar siendo un área de competencia muy grande entre estos poderes y la República Argentina, que olvidamos su tamaño, olvidamos que tiene una población que está empobrecida, lo que quieran, pero Milei dice que se ha recuperado, otros dicen que no. Unos dan citas y otros dan fotos de las calles, son argumentos diferentes, y que además tiene una posición muy importante de proyección antártica, o sea, tiene un valor estratégico mundial muy importante, que es algo que se juega detrás de esto. Bien, Argentina entonces tiene mañana elecciones parciales, pero elecciones que van a ser muy importantes para decidir la capacidad de manejo que tenga el Ejecutivo y sus alianzas con las provincias, que son los estados, porque Argentina es un estado federal con sus provincias y municipalidades, y en la cual probablemente van a salir perfilados por el lado de la oposición, de la oposición del partido peronista, el kirchnerismo, como se le dice ahora, algunas figuras, si es que ganan en Santa Fe y en otras partes que están puestas, ¿no? Aparte de Kicillof, en el caso de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí. Y por otro lado, sigue siendo, en el caso del peronismo, una alianza de peronistas. Eso es una evidencia. Algunos hablan del retorno de Massa y un amigo me dijo, es el retorno de los brujos, para recordarnos que Massa y otros antiguos estuvieron cuando jóvenes cerca al brujo de Perón, ¿verdad? Claro. El brujo que tenía Perón, ahorita se me fue el nombre. Bueno. Y por el lado de la oposición también, del gobierno ahora también es una alianza, no solamente de partidos, sino de sectores, de empresas, de instituciones y de sus conexiones externas. Claro, y no hay que olvidar, si me permites, claro, los pequeños escándalos o grandes escándalos de la criptomoneda Libra, del 3% de Karina Milei
o de la relación ya comprobadísima entre el que era candidato número 1 en Buenos Aires por la Libertad Avanza, José Luis Espert, con el reconocido narcotraficante preso en Estados Unidos, Fred Machado. Entonces todo esto genera un cuadro muy conflictivo, y quien hizo que estas elecciones fueran tan importantes fue el propio Milei, que les asignó un valor casi de referéndum. Entonces veamos qué pasa, vamos a ver qué sucede. Efectivamente, pero del otro lado tienes a Cristina presa y con procesos de corrupción también muy grandes, de tal manera que el factor corrupción no es una cosa exclusiva del gobierno actual, sino que se extiende como en el Perú y en otras partes. Claro. Es, como dicen ahora, transversal. Sí. Se extiende en toda la República, tanto en su cabeza como abajo. Y el otro proceso electoral que está por venir es el proceso de Honduras, sobre el cual tendremos algunas entrevistas con personas que se han ofrecido y que tienen una información. En Honduras, el escenario que se presenta ahora es un partido de gobierno con fuerza, con un estilo de acapáralo todo, controla el Congreso, el Ejecutivo, la Fiscalía, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, el sistema electoral y todo eso. Y, por otro lado, un descenso de su popularidad muy grande, muy claro. Pero la oposición actual está desunida. Así es. Mi hipótesis es que si esa oposición no se une prácticamente, el gobierno que tiene Enrique Moncada, su candidata, que es una persona de baja estatura política, puede tener mucha popularidad y esa es otra cosa. Cuando hablamos de estatura política estamos diciendo que no le llega a los talones a Mel Zelaya o a los otros dirigentes, ¿verdad? No quiere decir que no sea una persona capaz, no estoy diciendo nada de eso, sino que estamos comparando lo que son el peso interno y el peso internacional. Enrique Moncada no tiene ningún peso internacional, en cambio Mel Zelaya sí lo tiene y su esposa por ser presidente también. Xiomara. Xiomara, eso es lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo yo. Pero si no se juntan, Salvador Nasralla y el otro señor de apellido árabe, Nasri Asfura, juntarse no significa que renuncien a sus candidaturas. Estamos hablando de cosas fácticas, ¿eh? Sino que se pongan de acuerdo en quién vota por quién. Si no hacen eso, es muy probable que pierdan las elecciones. Pero eso está por verse y tenemos amigos y amigas que viven allá, que conocen las cosas muy bien, y otros que están llegando a Honduras, como a Chile, que ya se empiezan a mover en este largo ciclo electoral al que me refiero, y que van a contribuir también con sus puntos de vista sobre nosotros. Creo que ya está Pepe Mansen ahí. Sí, y tenemos que hacer primero una pausa en el programa para que entre directamente Pepe. Sí, solamente quiero decir, eso lo van a retomar ustedes y tú en particular, solamente quiero decir el tema, el voto de confianza al gabinete. Le llamamos voto de confianza. En rigor no es un voto de confianza, es un voto de investidura. Pero ya aquí tenemos las palabras, como Mario Alzamora Valdés nos recordaba que hay gente que cura por palabras, ¿no? La curación mediante la palabra. Llamamos regiones a lo que son departamentos. No ha habido modificación constitucional, pero salen leyes, nombres y todo eso, y que se llaman regiones. No tenemos premier hubo solamente en el gobierno militar de Velasco y en el de Morales, pero a los presidentes del Consejo de Ministros se le dice premier, y en la sala del Consejo de Ministros de nuestro país hay una galería de premieres. Yo le hice notar eso a un amigo que ha sido presidente del Consejo de Ministros y se sonrió compasivamente de las cosas. Bien, ¿qué ocurre entonces? Ocurre, para terminar, que este voto de confianza, en mi opinión, es un voto de confianza a la misma composición social que ha estado ahí presente y a la misma composición social que continúa en el Ejecutivo. Les invito a hacer una prueba, estimados amigos. Hagan un cuadrito, pongan todos los cargos, los nombres, los partidos de los que vienen ahora, o imputados o reales,
los partidos a los que pertenecieron y van a ver simplemente la ley de la rotación, la ley del sub y baja, la ley del entra y sale. No es otra cosa que eso. Y eso se va a manifestar en cosas muy prácticas con una diferencia, que hemos salido de una presidente o presidenta, como quieran decirlo, en las dos formas se admite legalmente o penosamente se admite de las dos formas. En la Real Academia de la Lengua hoy día, y de una presidenta que no pasaba del 2% de apoyo, seguramente eso incluso menor que la, como tú decías, que el margen de error. Que el margen de error. Y hoy día tenemos este señor que está con el 68%. Vamos a ver si su talento es igual que su talante, que evoca la figura de Bukele. Un poco, sí. Evoca la figura de Bukele. Sin duda alguna, eso vamos a ver hasta dónde llega, y aquí me quedo yo. Ok. José, muchas gracias. Vamos a una pausa en este momento y luego regresamos con José Antonio Mansen Bellina. Estamos presentando Zoom Político. La Derrama Magisterial te aconseja: aprende más sobre el estado de cuenta de tu crédito. Este es el estado de cuenta de tu crédito con Derrama. ¿Qué verás en él? Primero, tus datos generales: nombre, dirección, código y otros. Verifica que todo esté correcto. De no estarlo, actualízalo enviando un correo a actualizaciondedatos@derrama.org.pe. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Estamos presentando Zoom Político. Muy bien, continuamos con Zoom Político por RCR, la cadena que comunica y une al Perú. Estamos ya con José Antonio Mansen Bellina, ingeniero industrial con diversos posgrados, pero que en esencia es un experto en gestión de riesgos, en particular en minería y energía. Así que le damos la bienvenida a Pepe, un abrazo grande de parte mía y de Manolo, y comenzamos a dialogar apenas te veamos. ¿Cómo estás, Pepe? Un abrazo. Muy buenas noches. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, Elmer. Un gusto estar con ustedes nuevamente esta noche para comentar algunos temas de actualidad. Así que a sus órdenes para comenzar. Muy bien. Pepe, la primera pregunta que nos salta al ojo directamente es lo que ha pasado y está pasando en Petroperú. Fue destituido, lo renunciaron o lo que fuera que sea Alejandro Narváez, y la semana pasada que hablamos con Carlos Gálvez decía que era una gran noticia. ¿Cuál es tu percepción de esto? Y una semana después, ¿qué crees que está pasando con Petroperú, de quien el primer ministro ha dicho que es una empresa que está prácticamente en quiebra, ¿no? O sea, así que nos gustaría conocer tu opinión mucho más informada que la nuestra, por supuesto. Claro que sí. Bueno, el 16 de octubre la Junta General de Accionistas, conformada por los ministros de Economía y Finanzas y la ministra y el ministro de Energía y Minas, decidieron, ¿no?, remover al señor Alejandro Narváez Liceras del cargo de presidente del directorio de la Petrolera Fiscal, y nombraron, ¿no?, al vicepresidente, al señor Fidel Augusto Moreno Rodríguez. Él es el vicepresidente, estaba, entiendo yo, de acuerdo con la política que estaba dirigiendo el economista Narváez, y entonces lo que vamos a tener es la continuación. O sea, no ha habido un cambio de giro
en cuanto a la dirección del presidente de directorio. Eso es lo que ha habido el día 16 y el día de hoy, 24, ¿no? Ha sido removido, ha sido en la encargatura que tenía el gerente general Oscar Vera Gurevich, ha sido removido, ¿no? Y ha sido nombrado el señor José Manuel Rodríguez Aya. A partir de mañana comienza en ejercicios como gerente general encargado de Petroperú. Estos dos cambios son fundamentales porque en el lapso pues, de 8 días han habido estos dos cambios y también tenemos la opinión del premier o del primer ministro, ¿no? Que Petroperú es inviable, dijo. Entonces eso es preocupante porque hoy día tenemos un problema de que es la empresa que está perdiendo 1.5 millones de dólares diarios. Vamos a llegar a fin de año alrededor de entre 250 y 300 millones de pérdida, que está programado, como dijo el señor Narváez, que estaba programado para perder menos que el año pasado. De esto se habló también de la transformación de Petroperú, que tenía que, del anterior directorio del señor Snack, que tenía que reestructurarse Petroperú. El economista Narváez hablaba de una reestructuración muy tibiamente, nunca se hizo nada realmente a profundidad, no se cambió nada de lo que venía haciéndose y la invitación a que se vaya el personal que no era necesario ha continuado. Los sindicatos inclusive han seguido presionando para que se les reconozca a través de unos laudos judiciales sus beneficios que tienen ellos, que fueron conseguidos en forma legal a través de los convenios colectivos y que no han sido pagados o no han sido honrados por Petroperú. A pesar de la crisis que tiene, a pesar de las pérdidas que hay, se hablaba de utilidades. Entonces hay todo un tema de manejo administrativo de Petroperú que cualquier persona que uno le pregunta, pues no hay ninguna persona que diga vamos a apoyar a Petroperú porque siguen diciendo que es un forado que lo pagan todos los peruanos a través de sus impuestos y que eso sigue siendo una carga que no viene al caso seguir manteniendo. Entonces, esa es la situación de Petroperú. Vamos a ver en los próximos días qué cosa es lo que van a tomar, cuál es la dirección que van a tomar en estos pocos meses que se va a quedar el gobierno, a pesar que el señor Narváez, ¿no? Hablaba de que lo que se tenía que ver y que lo que se tenía que cuidar era el capital de trabajo, ¿no? Porque el capital de trabajo era lo más necesario que se tenía, ¿no? Y que estaba en forma negativa y que no habían recurrido a los famosos entrega de dinero del MEF. Sin embargo, eso no está todavía claro qué es lo que va a pasar, porque sigue teniendo pérdidas y como cualquier empresa creo que pienso yo que debería ya sacarse del Estado el tema de Petroperú, porque Petroperú no puede mantenerse como Estado. Por ejemplo, seguimos subvencionando, como dijo el señor Narváez, de los combustibles de la selva. Se subvencionan, el 18% no se puede cobrar allá, sin embargo Petroperú lo está asumiendo, ese 18%. Ese subsidio que se habla debería ser asumido por el Estado, no por la empresa. Ahora, si la empresa quiere regalar, es un tema de manejo de empresa, pero esto es un tema de Estado. Si el Estado quiere subsidiar, que lo subsidie el Estado, pero no la empresa. Tenemos un problema de combustibles de hace muchos años que se está manejando así, y lo dicho y lo sigue diciendo, y eso es parte de las pérdidas que asume Petroperú, entregando el combustible en Ucayali, Loreto, Calpa y todo lo demás, que es Madre de Dios, justamente en las zonas donde hay más problemas de índole de minería ilegal y de industrias de organizaciones criminales ilegales en estas zonas que usan el combustible justamente para sus operaciones. Y justamente es el Estado peruano a través de Petroperú que les facilita esto. Entonces ahí tenemos un paradigma medio extraño. Les damos y no les damos, pero sí les damos. Entonces, esas son cosas que tendrá el gobierno si tiene la capacidad de querer cortar y decir vamos a reestructurar Petroperú de manera que sea una empresa, no una filial del Estado que tenga que estar haciendo trabajo. Esa es la visión que tengo yo en este momento. No sé qué es lo que va a pasar en los próximos días. Tendrá que el Premier ha dicho que está estudiando, va a ver qué cosa va a hacer, a pesar que ha dicho que es una empresa que está quebrada y que no es viable mantenerla.
Veremos cuáles son las decisiones políticas y el impacto que tiene, ¿no? Porque es una empresa que tiene que responder por los bonos, como dijo el señor Raúl Pérez Reyes, el ex ministro de Economía, que el Estado asumía el pago de estos bonos, de estas deudas que tenía Petroperú, los asumió el Estado peruano para tranquilidad de los inversionistas. Vamos a ver qué es lo que decide el Estado, el gobierno, para poder saber cuál es el siguiente paso de Petroperú. Y también dijo el señor Narváez que ya se ha convocado a una empresa para que haga la reestructuración, ¿no? O sea, una convocatoria de un Chief Transformation Officer, que fue lo que recomendó el señor Stack, que fue el anterior presidente del directorio, para poder sacar adelante, reestructurar Petroperú. Pero reestructurar Petroperú sabemos que tienen que ser cosas muy, muy, que hagan cortes muy rápidos y muy violentos para poder levantar la empresa si se quiere levantar. Eso es más o menos lo que tengo yo de visión de lo que está pasando con Petroperú. ¿Alguna pregunta que quieras hacer? No, solamente un pequeño añadido, porque comparto esa reflexión, esa visión. Y es que antes de irme del Perú a trabajar al extranjero, periodo de Alan García, primer periodo, Belaúnde luego, ya había problemas con Petroperú. El término del segundo gobierno militar con Pancho Morales Bermúdez ya surgieron problemas en Petroperú. El regreso al Perú el 2006 y el 2006 habían problemas con Petroperú, y en el gobierno de Humala, donde hemos tenido amigos ministros, han estado también los problemas, y siempre se hablaba de las consultoras Wood Mackenzie y otras de todo tipo con mucho dinero, los contratos y las opiniones. La diferencia fundamental, y esta es una hipótesis que hay entre el viejo problema de Petroperú y el problema de los últimos 5 años de Petroperú, se llama corrupción acelerada en todos los niveles e incluso factores completamente delictivos. ¿Estoy equivocado o no? Bueno, es lo que tú has dicho, comenzó en el año 1985 con el gobierno de presidente Alan García, cuando se copó Petroperú. Petroperú tenía un sistema de ingresos, yo estaba trabajando en Petroperú, y a partir del año 85 se copan todos los puestos, no interesaba la meritocracia, se pierde el horizonte de relaciones humanas, y comienzan a llenar y a tener asesores y a tener gente que no iba siquiera a trabajar a Petroperú, pero estaba dentro de la planilla. Era una planilla dorada, y de ahí viene la época del año 85, y que fue una parte que fue la debacle de Petroperú, que ya se hablaba en la cuestión administrativa, nada más estoy hablando, no estoy hablando de los temas de corrupción que se hablan, de los contratos, de las consultorías, de las compras de petróleo que se hacían en ese entonces en Arabia y otros sitios. No estoy hablando de eso, esto porque estamos hablando solamente de la parte administrativa. Comenzó la debacle de Petroperú, y después tuvimos, pues, como dices, Manolo, lo siguiente fue caja chica. Inclusive el ministro de Energía lo pagaba Petroperú, ¿no? Entonces, ese era el tema. Petroperú pagaba, era la caja chica del Estado, y así fue, se fue llevando Petroperú, y eso es lo que ha sido, ¿no? Inclusive acuérdense ustedes que hubo un escándalo en la época del señor Toledo, ¿no? Que se hizo la refacción del Palacio de Gobierno con el dinero de Petroperú. Entonces, ha habido una serie de escándalos en el cual ha estado inmerso Petroperú como parte de los gobiernos que han tocado de turno. Otro tema que está en agenda y que hoy día se ha tratado, no sé todavía con qué resultado, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, es el tema del Reinfo. Yo recuerdo mucho cómo en las 2 entrevistas previas que hemos tenido, cuando yo te pregunté si se esperaba que alguien se incorporara al Reinfo que pudiera cumplir los requisitos, tú me dijiste cero, y lo tengo grabadísimo. Y así ha sido. Y ahora, a través del congresista Bellido, están planteando que el Reinfo se extienda hasta 2029. Esto es muy serio porque viola todos los compromisos habidos y por haber en el Estado peruano, pero en segundo lugar porque tiene conexión con la criminalidad organizada. ¿Cuál es tu mirada sobre este asunto ahora?
Bueno, el tema del reinfo, estaba viendo el tema de la sesión de la subcomisión y lo que veo es que ahora el planteamiento del congresista Salguana es que se vote por una ley, por una propuesta, que se discuta la propuesta que tiene la subcomisión, y no que se llame a todos los involucrados para conversar sobre esta propuesta. O sea, no quieren, según el congresista Salguana, es que no quiere que haya esta posición de ampliar el reinfo. La posición del congresista Guido Bellido es que se amplíe hasta el 29. La postura del COFIMIN, que es los mineros que están al frente del Congreso, estamos en un estado de emergencia, pero como dice el premier Álvarez, dice, están ahí sentados, pero no nos preocupa que estén ahí. Se cumpla o no se cumpla lo de las reuniones que involucra la ley, están ahí sentados y eso es lo que está en juego. La cosa es que lo que en este momento la presión de la gente que está de los mineros informales no solamente es que se amplíe el reinfo, sino que se reingrese los 50.000 mineros ilegales que fueron excluidos por el Ministerio de Energía y Minas, por el ministro Montero. Quieren que estos que fueron retirados de esos 50.000 y quedaron 33.000, regresen esos 50.000 para que vean cómo se pueden poner. La posición del premier Álvarez es que hay muy poco tiempo para poder formalizar. Hay demasiadas, ¿cómo se llama?, requisitos para que se formalice un minero. Y esto, pues, lógicamente es aprovechado por la minería ilegal y también criminal. Entonces, se mezcla, entonces ahí viene la parte de la minería artesanal y pequeña minería, la cual está en una situación que no es legal, ¿no? Una informalidad, como decía el otro día escuché a uno decía, pero si este país es informal, ¿por qué queremos formalizar la minería? Decía el señor Guido Bellido. Si el Perú es lleno de informalidad, ¿por qué queremos formalizar? Eso entendí yo, entonces entiendo de que vamos a seguir con este tema del reinfo porque no se va a poder dar una ley. Acuérdense que va a poder ser una ley, después necesita el reglamento, pero la ley como sí no va a darse este año. Y ya lo estoy viendo de que no hay, y lo que se va a hacer es seguir ampliando o se va a dar otro tipo de paliativo. Como le dije hace algunos par de meses, le dije, va a ser cero, el tiempo no le va a dar, al 31 de diciembre no va a haber ninguna ley, y eso es lo que vemos. Entonces la presión que tiene, y estamos en época de elecciones, le dije a Elmer, estamos en época de elecciones y en época de elecciones no se van a querer tocar con los votos del sur. Entonces, fíjense ustedes, fíjense la situación que tenemos, ya tenemos un tema, pero hablamos siempre de minería ilegal, informal, pero a nadie se le ocurre hablar de la minería aluvial, que es justamente la que está destrozando la Amazonía. Entonces, esa es la que queremos que se suspenda, porque están destruyendo la Amazonía y hay evidencias, hay reclamos internacionales, nacionales, sobre el uso del mercurio, y sin embargo, nadie toca en estos recursos que escuchamos, a nadie escuchamos hablar de la minería aluvial. Hablamos de la minería informal, pero nadie quiere hablar de la minería aluvial. O sea, lo ponen dentro del mismo saco, ponen a todos, la aluvial, informal, ilegal y todos juntos, y ahí tenemos que sigan hasta el año 29, cuando tenemos que ver que hay una ley. En el año 2012 fue dada la ley en la que se prohíbe el uso de dragas, ¿no?, en los ríos y lagunas y partes de agua y que se puedan utilizar. En el 2012 es ilegal. Se hacen unas interdicciones y aquí se captura a nadie. Se han capturado a unos policías por corrupción. Como decía Manuel, la corrupción es lo que más se circunda en el país. Es lo que se ha tomado. Corrupción sí, pero seguimos en el problema. O sea, es tal el problema de la minería que nadie quiere tomarlo de frente y decir hay que cortarlo. El Congreso está tratando de que se regresen los 50.000, ¿no es cierto? Nuestros amigos del Reinfo no creo que se haga algo mejor. Van a postergar definitivamente los grupos que financian estos. Acuérdense que muchos candidatos de estos están siendo financiados por la minería. Entonces no creo que quieran ellos entrar a este tema de querer luchar y querer no utilizar. Ahora, lo que sí es algo que sí me ha llamado la atención,
Es lo que ha dicho este premio Nobel de Economía, James Robinson, ¿no? Que ha venido y que está acá el del año pasado, con el señor Daron Acemoglu y Simon Johnson, ¿no? Sobre la institucionalidad. O sea, lo que le falta al Perú es institucionalidad. Podemos tener oro, podemos tener toda la riqueza, pero no tenemos institucionalidad, no tenemos nada. Y nos hace pensar y nos hace decir, señores, ¿qué hemos hecho para educar? ¿Qué hemos hecho con nuestra gente? No hemos hecho nada. Seguimos siendo un país que creamos pues 22 universidades cuando no hay ni siquiera personal capacitado para poder tener. Entonces yo creo que tenemos que reestructurar todo el tema de la minería. Va a necesitar un trabajo muy, muy profundo, pero sin intereses de por medio. Yo no creo que el Reinfo se pueda, no lo van a anular, lo van a ampliar. Yo no creo que haya otra opción porque no va a haber ninguna ley. Muy bien, Pepe. Manolo quiere hacer algún comentario. Sí, Pepe, y a mí me gustaría más bien una propuesta, porque es un tema bastante más largo, es ampliar el tema, la mirada y el método del tema, para comprometerte previa preparación con otras personas, enfocar algunos otros asuntos de este tema. Mira, toda actividad tiene insumos, tiene productos, tiene un proceso productivo. Mientras no se toquen estos aspectos materiales con inversiones apropiadas para los insumos, aparte de la localización de las actividades, que yo le llamo ahora minería fluvial, porque lo de aluvial ya ha quedado, es de la época de Barazorda y otros que tú debes recordar también allá en Madre de Dios, estamos hablando de los años 70, ¿no? Bueno, eso ha quedado atrás. Entonces, hay tecnologías y el propio Congreso ha publicado un libro que se llama Artesano del Socavón, pero que trata de estos temas en los cuales se muestra que hay tecnologías que no utilizan materiales contaminantes graves como los que tú has mencionado y para los cuales, pero eso no se difunde. No conozco yo ningún programa importante, ni público, ni privado, ni de universidades que se ocupen de dar esa asistencia técnica para reemplazar malos insumos por mejores insumos. Segundo, no tenemos una red como la que existía antes, ya sea privada o pública, ¿no? Centros de acopio particulares, estancos o el banco minero, lo que fuera. No existía esa intermediación financiera para poder apoyar a esta gente. Entonces, si no se tocan estos factores reales, podemos seguir hablando indefinidamente de este tema y no se va a solucionar. Yo acá estoy mirando lo que está ocurriendo ahorita en el Congreso, el Observatorio de Minería de la Selva, que tú conoces, también informa. Me voy a permitir leer rápidamente los nombres, ¿no? Los que estarán en una mesa de trabajo con sectores involucrados, ya conocemos esa historia, y mesa de trabajo conocemos los tres, a que conocemos muy bien de qué se trata. ¿Quiénes están? Víctor Cutipa, Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Magisterial, Guido Bellido, Pasión Dávila, Paul Gutiérrez, Elizabeth Madina, Héctor Valeri, Kelly Portalatino. Ellos están en elecciones, hermano. Están en el proceso electoral. Vamos a esperar que de aquí surja algo. Por eso termino pidiéndote que Manolo, preparemos con otras personas abordar estos temas en conjunto. Un paréntesis ahí. Cuando todas estas personas que tú acabas de mencionar estaban en la reunión de Juliaca, junto con la COFIMIN, hace 3 semanas. Todos ellos, 3 semanas, hace un mes, se han reunido ya y les han ofrecido a ellos, a la COFIMIN y a todos los mineros que se habían congregado ahí en Juliaca, que no va a haber una la nueva ley, no lo va a abandonar a los 30,000 mineros, no los va a abandonar. O sea, ya hay un compromiso de todos ellos para sacar la ampliación del Reinfo, que lo acaban de decir todos ellos, lo acaban de decir abiertamente. Entonces ya sabemos hacia dónde vamos a ir. No hay una nueva ley, va a haber una ampliación del Reinfo. Son ellos lo que acaba de leer, son ellos los que han estado ahí. Inclusive el señor Valer con un escándalo que le escupió a un periodista. Eso es lo que quería comentar, hermano. Y hay un último cachito, una última cosa para poner ahí en ese tema para futuro. Pregunta muy concreta. La gran empresa formal con grandes capacidades para tener aliados, no enemigos, en otras formas empresariales del oro
o del cobre o del procesamiento, ¿qué hace o qué debe hacer para participar no solamente en la ley, sino en inversiones concretas, públicas y privadas, para atacar los factores reales de la producción, comercialización de este tipo de minería? Nada más, aquí me quedo en la sugerencia. Ok. Te devuelvo la palabra. Bueno, el tema es simple, ¿no? Tenemos tres cosas fundamentales para tener la minería y esta que se ha vuelto criminal, minería ilegal. Tenemos combustibles que alguien se los da, tenemos un contrabando indiscriminado y entra por las fronteras abiertamente, que es el mercurio. Hay un manejo totalmente irresponsable del uso del mercurio. Como tú bien dices, hay muchas tecnologías, hay una tecnología para poder trabajar, pero que debería pues utilizarse, pero que nadie quiere invertir, como decía uno de los mineros, decía, nadie quiere invertir en comprar tecnología si no sabe si lo va a perseguir la policía porque siguen siendo informales. Entonces tenemos que conciliar la informalidad con la legalidad y volver todo a hojas que puedan no afectar el medio ambiente y esto sea una parte del trabajo. Fíjate, Puno, que es una de las partes más complicadas, acaban de declararlo ¿cómo se llama?, en emergencia ambiental. Puno, que es una de las personas, una de las partes que más está luchando por la minería informal, ¿no? Y que se amplíe el reinfo, acaban de declarar, ¿no?, en emergencia ambiental por la minería ilegal. Acaba de declararse esto, ¿no? Entonces, miren ustedes la situación. En Cajamarca, donde no se quiere que hay minería, sin embargo, la minería ilegal ha avanzado, y no hablemos más de la parte de Loreto, que la cosa es grave, ¿no? Inclusive hablábamos el otro día con Manolo del tema de que salió una publicación que existen 17 organizaciones criminales que abarcan toda la parte de todos los países que son amazónicos, ¿no?, para poder traficar en todo lo que es ilegal. Minería, tala, narcotráfico y fauna, flora y todo lo demás. Entonces, es un problema muy grande el tema de la minería ilegal, pero si se quiere tomar por partes y con querer curar o tapar con un curita las cosas, no se va a poder hacer. Tiene que haber gente que quiera trabajar por el país con una mentalidad totalmente libre y técnica para poder salir de esto. Si no, no se va a poder salir. Y como dice Manolo, es cierto, las empresas dicen, bueno, nosotros estamos acá, ¿qué hacemos? Pero también tiene que haber un trabajo mucho más de otro nivel, más técnico, para poder trabajar y que esta minería, pequeña minería, que es la que conozco alguna, que es muy buena, la que está en La Libertad, Comarsa, ¿no?, una pequeña minera, Yaybamba, creo, Yaicobamba, ¿no? Entonces, existe una minera que puede trabajar y se puede hacer una buena minería, pero siempre dentro de los cánones que corresponden a la parte ambiental. Pero también tenemos un problema que tenemos que revisar toda la parte de tramitología, permisos, etcétera, etcétera, que tenemos pues ¿no?, trámites que una persona no la va a poder hacer, termina siendo un tramitador y el tramitador un abogado y ese abogado y comienza un enredo que no lo termina nadie. Entonces tenemos que simplificar las cosas si queremos regresar al punto cero para comenzar en limpio, para poder tener una minería legal, una minería que no contamine y una minería que favorezca a las familias, favorezca al Estado, que genere trabajo y también genere bienestar para las comunidades, que es lo que queremos que las comunidades tengan, porque la brecha de vida, de las necesidades básicas de vida de las personas es terrible. No tienen agua, no hay colegios, no hay salud. Entonces, estos problemas tenemos que solucionarlos, pero a través de un trabajo coordinado en la minería, gran minería, con la minería informal que queremos ayudar a que sea formal. Pepe, muchas gracias. Te pido en un minuto brevemente, hemos mordisqueado ya mucho el tema en la entrevista felizmente, pero que nos cuentes cuál es tu opinión, cuál es tu mirada respecto del impacto en la movilización política y en las elecciones de esta situación particular de la minería ilegal y de otros eventuales temas mineroenergéticos que te parezcan importantes para este impacto. Te pido que acabemos rapidito porque estamos con la hora encima, pero sé que vas a hacer un esfuerzo de resumen. Bueno, para mí sigue siendo el tema que le pasó a este candidato
Bater, ¿no? En Puno, que no le permitieron ingresar. Entonces yo digo, si no se ha permitido ingresar un candidato, ¿cómo se va a garantizar las elecciones en la parte sur del país? Llámese Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho, Tacna inclusive? ¿Cómo se va a garantizar en Apurímac también las elecciones? A mí me preocupa de sobremanera que no haya un control que pueda garantizarnos que la votación que se haga sea la real. Entonces, porque no van a permitir que ingresen los candidatos. Ya veo una violencia muy grande contra los candidatos. Acaban en Huancayo al señor Acuña lo han sacado, creo, antes de ayer a Ucheos. Entonces veo que hay una violencia verbal y una violencia física que puede ser muy comprometida para las elecciones que se vienen en la parte del sur. No tanto en la parte de la costa, pero sí en el sur del país yo veo que va a haber complicaciones, y porque están ellos en contra de todo lo que se ha hecho con estas leyes y este contubernio que ha habido pues en el Congreso entre el Ejecutivo y el Legislativo, que han gobernado uno para cuidarse al otro, y hoy día los tenemos a todos ellos postulando para senadores, nuevamente estos señores. Muchas gracias, Pepe. Por favor, si quieres, acompáñanos a cerrar el programa con unos comentarios pequeños que yo voy a hacer respecto básicamente de lo que hoy día está pasando, no en el Perú, no solo en el Perú, sino en el mundo, que es la crisis de la medición estadística de las proyecciones electorales. Han fracasado rotundamente en prácticamente todo el mundo desde hace algunos años, y esto es muy grave porque es un elemento de inducción del voto. Quiero decir, en el Perú, por ejemplo, ya no hablemos de Bolivia, donde el fiasco fue total. En el Perú tenemos que el candidato favorito, entre comillas, a estas alturas, tiene 10% de intención de voto. Y habría que recordar que el margen de error es el 2.8%. Y es una pena que CADE esté cayendo en esta trampa, invitando a ciertos candidatos con una lógica un poco extraña. Porque el candidato que tiene 10% podría tener perfectamente 7.2%. Y el candidato que tiene 6% podría tener perfectamente 8.8%. Y la lectura de las encuestas debería ser en términos de rango, es decir, el señor tal tiene de tal porcentaje a tal porcentaje como posibilidades, porque así se puede leer bien, así la población puede interpretar bien las encuestas. Y si vemos esto, no tenemos un candidato que apunte a ser ganador de las elecciones ni de casualidad en los próximos meses. No lo sabemos, y por tanto es una distorsión estar suponiendo que hay un liderazgo electoral a estas alturas del partido. Digo esto porque además de pronto alguien tan repentino como José Gerí adquiere 68% de aprobación en las encuestas, y prácticamente tendríamos que suponer que eso es precario, porque no sabemos qué va a pasar en los siguientes meses, y dependerá de su éxito en ciertas cosas, sobre todo en la lucha contra la criminalidad y mantenimiento de la tranquilidad social, que pueda mantener esta posición que daría cierta tranquilidad, cierta serenidad social al país para llegar a las elecciones. Creo que es bien importante que las personas comprendan que la lectura de las encuestas es, primero, transitoria, solo depende del momento en que se toman. Y segundo, está en un margen de error que podría colocar al segundo primero o al tercero primero o al primero cuarto. Y eso ya pasó en varias partes donde no parecía que podría sucederse en la segunda vuelta. Y en Bolivia nos hemos encontrado que hasta una semana antes de las elecciones en segunda vuelta ganaba Quiroga, el Tuto Quiroga ganaba por 7 puntos de margen, o sea, un diferencial importante. Vino a la elección y perdió por 10 puntos de margen prácticamente. Entonces, hay que saber leer las encuestas, no hay que dejarse influir, hay que saber que hay encuestadoras serias y que hay otras que no son serias, y moverse en un plano de ilustración a nuestra sociedad
para que pueda votar bien y pueda distinguir programas y planteamientos concretos como los que tú nos has planteado el día de hoy. Te agradecemos mucho tu presencia, Manuel. Manolo, muchas gracias por todo y nos vemos el próximo viernes en Zoom Político en RCR, la cadena que comunica y une al Perú. Gracias, nos vemos. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.